Hola, bienvenidos. Vamos a iniciar este capítulo 12, amad a vuestros enemigos. Ya anteriormente concluimos el capítulo 11 y estamos haciendo la apertura de este nuevo. Sean cordialmente bienvenidos. Vamos a proceder a la lectura de la instrucción. Esta instrucción es bastante poderosa porque nos aclara mucho respecto a este concepto de amar a vuestros enemigos. También hay un concepto bien interesante, es si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda y retribuir el mal con el bien, tanto a los amigos o enemigos encarnados y sobre todo a los desencarnados también. Es una instrucción muy potente, muy amplia, que nos va a quitar, esperemos que nos quite algunos velos derivados de nuestras grabaciones religiosas de siglos pasados y comprender mejor la instrucción del maestro. Muy bien, vamos a pedirle a la compañera que nos ayude en la lectura. Adelante, por favor. No sé. Amad a vuestros enemigos, retribuir el mal con el bien. Los enemigos desencarnados, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Instrucciones de los espíritus, la venganza, el odio, el duelo. Retribuir el mal con el bien. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pues ya os dijo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que lleva sobre los Llueva. justos, y que llueva sobre los justos y los injustos. Porque si solo amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestro hermano, ¿qué hacéis con eso más que los otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. San Mateo 5:43 al 47, 20. Si amas a los, si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Puesto que los pecadores también aman a quienes los aman. Y solamente hacéis el bien a los que os hacen a vosotros. ¿Qué mérito tenéis? Puesto que los pecadores también hacen lo mismo. Si solo prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir el mismo favor, ¿qué mérito tenéis? Puesto que también los pecadores se prestan, ayudan unos a otros para recibir otro tanto más, cuanto a vosotros amad a vuestros enemigos. Hacer el bien a todos y prestar sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será muy grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno aun con los ingratos y los malvados. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Dios es misericordioso. San Lucas 6:32 a 36. Si el amor al prójimo, si el amor al prójimo es el principio de la caridad, amar a los enemigos es su aplicación sublime, porque esa virtud es una de las más grandes victorias obtenidas contra el egoísmo y el orgullo. Sin embargo, en esta circunstancia, por lo general se comete
una equivocación en cuanto al sentido de la palabra amar. Jesús no pretendió mediante esas palabras que tengamos para con el enemigo la misma ternura que para con su hermano o un amigo. La ternura presupone confianza. Ahora bien, no podemos confiar en una persona cuando sabemos que nos quiere mal. No podemos tener para con ella las expansiones de la amistad, porque sabemos que sería capaz de abusar de esa actitud. Entre las personas que desconfían recíprocamente no pueden existir los impulsos de simpatía que hay entre los que mantienen una comunión de pensamientos. En fin, nadie puede experimentar al encontrarse con un enemigo el mismo placer que siente en compañía de un amigo. Gracias. Aquí vamos a hacer una pausa porque todavía sigue, continúa, pero vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Gracias, José, por la lectura. Entonces vamos a hacer bueno, una revisión. Eso se decía antes, el concepto este de amar a tu prójimo y odia a tu enemigo. También el concepto de, de, bueno, de devolver a la persona el mal que te está haciendo. El ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. La ley del talión es eso, o sea, si te dañan un ojo, tú pégale al otro. Y si te rompen un diente, rómpele el diente del otro. Y esa era como la norma en el periodo mosaico, en el periodo de Moisés. El Maestro Jesús viene a hacer una revolución cuando dice ama a tu enemigo, haz el bien por los que te odian y ora por los que te persiguen y calumnian, porque solo de esa forma podrás manifestar que eres hijo de Padre. Entonces, y también nos dice algo bonito, ¿no? El Padre hace que el sol salga sobre los malos y los buenos, y que también la lluvia caiga a los justos y a los injustos. Entonces es una renovación y es una revolución del concepto. También dice lo siguiente, o sea, si tú ayudas a quien te ayuda, si amas a los que te aman, si das favores a los que te dan favores, esto me recordó, por ejemplo, cuando alguien en época de Navidad, por ejemplo, o en cualquier otra época de festividad, una persona lleva un obsequio a la otra. Y luego la otra dice, bueno, pues ahora me toca a mí llevarle obsequio en la siguiente época o en el siguiente año, o bien busca compensar el bien que recibe. Y entre todos, mutuamente, se dan regalos. ¿Por qué? Porque hay esa costumbre y sobre todo también porque de alguna forma estamos que sentimos la obligación de dar, sentir la obligación, válgase, de dar porque hemos recibido. Sin embargo, una reflexión profunda que podemos hacer es que el Padre o la fuente, el dador de todo el bien, no espera recompensa, no espera recibir un beneficio. O sea, es increíble que el poder del amor sea tan alto, tan vasto, que se basta a sí mismo para poder dar y seguir dando. Entonces, es una característica fundamental de la fuente que está con la intención amorosa de cuidar su creación a sus criaturas y no se cansa de dar. Lo mismo podemos verlo en la naturaleza, aquí en la tierra. El ser humano ha explotado la tierra, las entrañas de la tierra, ha extraído oro, plata, minerales, petróleo, ha cultivado los campos y extraído los bienes, los minerales que tienen para generar alimento y nutrir a millones de seres humanos a lo largo de los siglos. Las aguas, con todo y que han sido contaminadas tremendamente, los mares siguen surcando, siguen corriendo
y siguen suministrando en lo que pueden la capacidad de la bendición del agua, que es la que permite la germinación. El sol sigue proyectándose y se tiene para millones de años a futuro seguir dando y no termina ahí. Cuando el sol, por su propio proceso evolutivo, deje de dar luz a nivel físico, dará luz en un nivel mayor. Es decir, la misma naturaleza y el mismo Padre Universal nos proveen y no importa lo ingrato que seamos y no importa si nosotros no le estamos correspondiendo. Ahora bien, como en toda familia, los seres de mejor moral, de mejor educación, son aquellos que saben valorar lo que reciben y lo agradecen, pero no solo se quedan en la gratitud, sino también procuran dar a otros que necesitan. Por ejemplo, los hermanos mayores que se quedaron en una familia buscan proteger y asistir a los hermanos pequeñitos que se quedaron, por ejemplo, por la falta de los padres, si fuera el caso, ¿no? Entonces, las personas más evolucionadas, diría yo, ciertamente que son aquellas que son capaces de dar más de lo convencional, más de lo que se acostumbra, más de lo normal, entre comillas, esta normalidad que se ha establecido. Entonces, una de las características de Dios es precisamente darse sin limitación, es entregarse y entregarlo, entregar todo lo que Él es. Y una de las muestras más palpables del amor y de la bondad de Dios ha sido que Él entregó su propio retazos de su propia existencia, de su propia vida, dándonos con ello nuestra propia vida, nuestra propia individualidad, nuestra propia alma, nuestro libre albedrío. Aunque somos parte de Él, curiosamente Él nos entrega la posibilidad de recrearnos y de llegar a Él nuevamente por amor. La mayoría de los seres humanos no tienen la costumbre de ver a Dios de esa forma. Desafortunadamente, lo podemos ver como una entidad alejada, la podemos percibir como pues algo abstracto, eh, pero no recordamos que Dios es Abba, es papá, es mamá también. Y como un papá o una mamá se entrega, se da la vida por sus ovejas, dicen ahí el buen pastor, emulando o digamos imitando el gesto del Padre Universal. Entonces, un principio es muy básico, que los seres más evolucionados y más cercanos a la naturaleza de Dios, o que han hecho el esfuerzo de manifestarlo a un mayor nivel, son capaces de dar incondicionalmente. Estudiábamos en la lectura de 12 lecciones de espiritualidad que la misma lectura, en una lectura particular, decía, no os creáis dioses todavía, porque no tienen los méritos para hacerlo. Llegará un día en el futuro que lo seáis, pero cuando lleguen a ser capaces de olvidarse de sí mismos en pos de los demás. O sea, es un grado de impersonalidad, un grado de entrega, de absoluta renuncia al ego, al yo, con miras a dar lo mejor de sí para los demás. Y ese es el amor. El amor tiene esa naturaleza. Entonces aquí se nos invita particularmente a que vayamos un poquito más allá de lo que normalmente haríamos en una conciencia humana cerrada, limitada. Entonces dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y lo mismo podríamos decir acá. Si vuestro criterio de vida, si vuestra justicia, si lo que tu sentido de lo que es bueno y malo no es superior al promedio, no subes de nivel, no encuentras ese reino que es la felicidad, que es la comprensión de tu propia naturaleza. Entonces, ¿qué mérito tienes si haces lo mismo que los demás? Ahora bien, vamos a desentrañar un poco este aspecto tan importante. Entonces vuestra recompensa será muy grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno aun con los ingratos y los malvados. Sed pues misericordiosos como también vuestro Dios es misericordioso. Entonces dice aquí una frase que me pareció súper bonita. Si el amor al prójimo es el principio de la caridad,
o sea, lo que es la bondad, el amor al prójimo, es el principio de la caridad. Amar a los enemigos es su aplicación sublime, es ir más allá, porque no cualquiera y no todos son capaces de amar a los enemigos. De hecho, la mayoría, todos nosotros, estamos en un nivel de que si tenemos un enemigo o sentimos que nos están afectando a nuestros intereses, que nos están ofendiendo, que etcétera, ya lo consideramos como enemigo, aún en los círculo familiar, aún en las mismas amistades o entorno social. Normalmente consideramos a enemigo aquel o aquella que contraviene nuestros intereses, que entre comillas nos ha ofendido. Y amar al prójimo, amar al enemigo, pues la mayoría de los seres humanos no lo ve normal. La mayoría de los seres humanos lo vemos como algo de locos, de lunáticos, de desajustados o de personas que se dejan. Entonces, amar al enemigo va más allá del simple hecho de amar al prójimo, que es el principio de la caridad. ¿Por qué? Porque amar al enemigo es una virtud de las grandes almas y con ello se obtienen grandes victorias contra el propio orgullo y egoísmo personal, contra la propia personalidad, válgase. O a expensas de la personalidad sublimamos nuestra capacidad de dar, de darnos, de expresar lo mejor, el bien. Sin embargo, en esta circunstancia, por lo general se comete una equivocación en el sentido de lo que es amar. O sea, y es bien interesante. Esta frase, que este texto marcado en azul, nos dice que Jesús nunca pretendió, mediante esas palabras, que tengamos para con el enemigo la misma ternura que podemos tener para con un hermano o un amigo verdadero. ¿Por qué? Porque la ternura está sustentada en la confianza. Entonces, no entendamos mal el concepto. Amar al enemigo no podemos ser tiernos y confidentes con el otro porque no están las condiciones vibratorias para lograrlo. Entonces, dice, no podemos confiar en el enemigo que nos ha hecho daño, por ejemplo, de la misma forma que confiamos en alguien que no hemos tenido ningún motivo, ninguna molestia o que no hemos tenido antecedentes de conflicto, de daño mayor. Entonces, ese grado de amistad se da entre personas afines, se da entre personas que tienen confianza. Entonces, cuando hay desconfianza con el enemigo o la persona que nos dañó, ciertamente que la misma vibración, los mismos impulsos de antipatía, a lo mejor no de nosotros y para con el otro, pero el otro para con nosotros bien puede estar manteniendo una tendencia de agresividad y de conflicto. Entonces no podemos decir te amo, te abrazo, te quiero mucho, haz de mí lo que quieras o te entrego todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos cayendo en un extremo que no es amar. Ahí es un descuido hacia nosotros, de nuestra parte. ¿Por qué? El amar al otro es reconocer que el otro pues tiene que aprender una lección al igual que yo. El equilibrio es el punto de en medio. Ahora vamos a ver en las posteriores lecturas a qué se refiere esta parte. Entonces dice, nadie puede experimentar al encontrarse con un enemigo el mismo placer que se siente en compañía de un amigo. Y bueno, aquí vamos a dejar. Aquí ya me voy a permitir comentar la segunda parte. Ahora yo lo hago. Dice, ese sentimiento es el resultado, el sentimiento de amistad, de afinidad. Es el resultado de una ley física, la ley de la asimilación y la repulsión de los fluidos. Entonces, cuando está, por ejemplo, la madre con su hijo, que se aman y se quieren, hay una afinidad vibratoria, hay una asimilación e integración o compartir fluidos energéticos saludables. Dice, sin embargo, cuando tenemos un enemigo, aún en el pensamiento, no necesariamente a nivel físico o en cercanía, el pensamiento malévolo del enemigo, del que nos quiere dañar, emite una corriente fluídica cuya impresión es penosa, es inclusive dolorosa, nos causa bajar la vibración. Sin embargo, el pensamiento benévolo nos envuelve en un efluvio agradable. De ahí resulta la diferencia de las sensaciones que se experimentan ante la proximidad de un amigo o de un enemigo. Por lo tanto, aquí lo dice,
no es posible que amar a los enemigos signifique que no debemos hacer ninguna diferencia entre ellos y los amigos. Por lo tanto, no es posible que amar a los enemigos signifique que no debemos hacer ninguna diferencia entre ellos y los amigos. Este texto es bien bonito y bien interesante y esclarecedor. Este precepto solo parece difícil y aún imposible de practicar, amar a los enemigos, porque se considera de manera equivocada que prescribe dar a ambos, amigos y enemigos, el mismo lugar en el corazón, el mismo trato. Si la pobreza de las lenguas humanas nos obliga a servirnos de la misma palabra para expresar los diversos matices de un sentimiento, corresponde a la razón establecer la diferencia según los casos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, o sea, con todo, quiere decir que no es posible amar al enemigo o no se nos exige amar al enemigo y de hecho no es adecuado, no es correcto amar al enemigo de la misma forma que amamos a un entrañable amigo. ¿Por qué? Porque no es posible, no es conveniente, no vibratoriamente no es posible que así se manifieste. Podemos pensar en el Maestro Jesús. Él amaba, por ejemplo, a María, a su madre, a sus discípulos, amaba a Juan, por ejemplo, de manera entrañable. Cuando se relaciona con Anán y Caifás, los ama como hermanos desajustados o desviados. Ellos eran enemigos de Jesús. Anán y Caifás eran, eran de lo peor, digo yo. Sin embargo, el maestro los ama, por ejemplo, a Anán, de tal forma que cura una cuestión, una úlcera cancerosa que tenía, que él estaba tratando de ocultar y de mantenerse como si nada. El maestro lo cura, pero el otro, después de que se cura, sigue arremetiendo contra el maestro. Y el maestro no se le ve, querido Anán, te amo, te quiero, ¿no? Como hermano, en ese sentido. O sea, la muestra del maestro es dar el bien a aquel que le está causando mal. Pero algo importante, no se ama con una ternura de aquellos donde el amor está elevado en ambas partes, está sublimada la relación. Entonces, aquí dice bien bonito, interesante, corresponde a la razón establecer la diferencia. Es decir, tenemos que usar el sentido común. Muchos de los que buscamos la enseñanza del Cristo, del Maestro, hemos caído en el error de no utilizar la razón, porque lo dice el Maestro, aparentemente, dice el Maestro, si te pegan una mejilla, pon la otra. O sea, si te humillan, humíllate más. Entonces, si te quitan una capa, dale la otra, dale todo tu vestimenta. O sea, quédate en cueros, quédate desnudo. Él no lo maneja así. Es una manera de interpretar un lenguaje alegórico, pero para eso tienen ustedes la razón, el razonamiento lógico, el sentido común. Las muchas religiones también se van en la línea. Si fuera así, por ejemplo, o sea, si tu ojo es motivo de pecado, sácatelo, pues todos andaríamos tuertos, ¿no? Todos andaríamos así. Si tu mano es motivo de pecado, córtatela y quédate manco. Si eso fuera literal, pues todo mundo andaría sin un brazo, sin una mano. Entonces, amar a los enemigos no significa, pues, dispensarles un afecto que no está en nuestra naturaleza, porque el contacto con un enemigo nos hace latir el corazón de muy diferente modo que el contacto con un amigo. O sea, un enemigo, que su misma vibración, su presencia, el simple pensamiento del enemigo, causa desasosiego, nos quita la armonía. Amar a los enemigos es no sentir por ellos, y aquí ese texto lo aclara perfectamente. Amar a los enemigos es no sentir por ellos ni odio, ni rencor, ni deseos de venganza. Es perdonarles sin segundas intenciones e incondicionalmente el mal que nos hacen. Es no poner ningún obstáculo para la reconciliación. Si el otro se arrepiente, rectifica y quiere nuestra amistad, deberíamos dársela, aunque nos cueste o intentar hacerlo. Es no poner ningún obstáculo para la reconciliación.
es desearles el bien en lugar del mal. Es alegrarse en vez de afligirse con el bien que les sucede. Es tenderles una mano caritativa en caso de necesidad. Es abstenerse, tanto en palabras como en acciones, de todo lo que pudiera perjudicarlos. Es decir, no recordar el daño que nos hicieron, no comentarlo, no usarlo como instrumento para buscar perjudicarlos. Es, en definitiva, retribuirles el mal con el bien, sin intención de humillarlos, sin segundas intenciones. Cualquiera que haga esto, reúne las condiciones del mandamiento. Amad a vuestros enemigos. Es un texto hermosísimo, clarísimo, clarifica todo. Entonces, bueno, todavía continuamos, pero vamos a dejar aquí por si hubiera algún comentario. Por favor, adelante. ¿Alguna pregunta, algún punto de vista? Por favor. ¿Cómo ven? ¿Sí creen que podamos practicar esto a este nivel? Creo que está difícil. Creo que está difícil. O sea, depende de la clase. Yo creo que depende de la clase de enemigos y lo que te hayan hecho, porque está difícil, ¿eh? Lo podemos decir como quien dice de dientes para afuera, pero Ok, está difícil llevarlo a cabo. Está difícil, porque sí, de acuerdo con lo que te hayan hecho y con lo malo, lo grande o lo que haya pasado, está difícil así como que para perdonarlo y amarlo. Ujú. ok. Adelante, Trinidad, por favor. Buenas noches. Está hermosísimo el texto, ¿eh? O sea, es una belleza. Es una belleza. Ahorita que lo estaba yo escuchando, digo, qué bonito es poder hacer eso, pero también me llamó la atención y que nosotros vibramos en el amor, ¿no? Entonces, y hay personas con las que no vibramos. Y ahorita que hablaba de ahí del niño y la madre, pues siempre va en el orden del amor, ¿no? Porque el adulto es el que pone el amor y el niño es el que lo siente, o el niño es el que siente el amor para el adulto, pero también es por vibración, ¿no? Entonces ahí aplicaríamos la ley también de causa y efecto. Ahí podría yo decir eso, ¿no? Porque yo siento amor por un niño, el niño siente amor por mí, pero hay personas que por más que trata uno de amarlas, no sientes ese amor y esa vibración por esa persona y sientes la agresión completamente, ¿no? Entonces, también llega un momento en que dice uno, ¿qué fue primero, no? ¿Quién tenía que dar primero el amor? Y esa sería una pregunta, ¿no? ¿Quién tiene que dar primero el amor, no? Si yo siento amor, pero el otro no lo siente, pero es el adulto el que debe de sentir el amor primero hacia el niño, o es el niño el que siente el amor por el adulto. Esa sería Diga, una pregunta como para todos. muy bueno. ¿Algún comentario adicional o alguien que quiera externar alguna idea de las compañeras? Gracias. Adelante, gracias, Trini, muy bueno. ¿Alguna de las compañeras, compañeros? Pues yo, A ver, bueno, pues es que, como lo dices, sí se escucha pues bonito, pero mm, la verdad sí es difícil. Bueno, no sé, es como cuesta asimilarlo, porque yo veo que hay personas con las que sí hay esa vibra de que, bueno, ves que no le vas a caer bien y aunque tú trates, ¿no? De darle la buena cara, no se presta y tú dices, uy, entonces, ¿qué? ¿No? Y en mi caso sí me llegó a pasar, ¿no? Que, pues a mí me pasó algo así en la semana, pero como que uno dice, no, pues me llevo bien o doy lo mejor y las otras personas pues no dan esa parte, ¿no? No les interesa o pues no están dispuestas. Y pues a mí sí llegó a llegarme la frustración un poco, ¿no? Como el sentimiento de, bueno, pues, pues estoy haciendo lo que puedo, ser una compañera, no hablar mal de ellas, pero sí duele como, pues, cosas, ¿no?
enterarte, ¿no? Que a lo mejor tú has sido buena compañera y los demás, pues no es la perspectiva de ellos. Entonces son cosas que a lo mejor, pues uno no entiende como ser humano y dice, no, pues ¿qué hago? Y pues a mí también yo tenía esa pregunta, pues ¿qué hacer, no? O sea, yo creo que qué bueno que entré a Mm. escuchar esto, porque pues sí, también sí uno se frustra y dice, ay, pues, mejor no, ni les deseo el bien ni el mal o no hago nada. Bueno, yo estoy así. Ok. ¿Alguien más quiere compartir, comentar? Yo, David. Adelante, Buenas Elda. noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, la situación es esta de que el sábado, creo. Sí, creo que fue el sábado. Bueno, un licenciado me manda información sobre animalitos, perritos, gatitos que se pierden o que están en adopción. Entonces, hay una señora que incluso en una ocasión dijo que yo le había ayudado, que me quería mucho y que no sé qué. Pero bueno, entonces ya me había hecho una que ni me acuerdo cuál fue el problema y la bloqueé. Entonces, ella me vuelve a contactar, estuvimos platicando y demás, y como que le gusta todo esto, ¿no? Que estamos estudiando nosotros, y le gustaba, pero de pronto este día sábado me manda el licenciado una información sobre un perrito que requería porque se había perdido, pero estaba en la calle o algo así. Entonces yo mandé la información que él me manda y lo difundí a mis contactos y entre ellos esta señora, porque ella de alguna manera contacta gente para que se concientiza en cuanto al bienestar de estos animalitos. Entonces yo con esa idea se lo envío, pero esta señora es como muy comodina, o sea, cuando uno le envía una información que le puede interesar, es como que dice, no, es que yo con mi teléfono, yo no puedo meterme a ver videos. O sea, quiere que todo se le dé, como dicen, peladito y en la boca, y no puede ser, hay que hacer un esfuerzo. Entonces, me contesta, pero esto viene a raíz de que anteriormente, el 11 de enero, ella cumplió años. Entonces me pide a mí, de favor, que vaya a una iglesia católica, porque ella vive en Morelos, antes vivía acá, pero ella, me pide de favor que vaya a una iglesia católica y vaya y pregunte que, que si le pueden hacer una oración comunitaria. Entonces yo fui en un momento que había unas señoras que estaban ahí rezando, no sé qué cosa, a lo mejor el rosario, no sé, pero las interrumpí y les pregunté sobre este tema. Pero esta señora tiene un compañero, ella y 8 mascotas. Entonces yo le dije, así como las señoras, yo comprendí que estaban ocupadas y de pronto me contestaron, ¿no? Lo primero que, pues que se les ocurrió, yo creo, ¿no? Entonces yo le di la información y ya de haber pensado que era una cosa de conveniencia mía o que le quería ver la cara o no sé qué cosa. Le digo, mira, ¿sabes qué, Maru? Me dijeron unas señoras, ya le expliqué la situación, ¿no? Y le dije, por cada integrante cobran 10 pesos. Uy, que se enoja. Se enojó y dice, ay, no, pero una barbaridad de cosas, ¿no? Y yo entendí que esta señora a lo mejor pensó que yo quería cobrar. Entonces, ya ahí quedó, no le hablé, no me marcaba ni nada. Y entonces, pues surge esto de lo del licenciado que comentó y ya le paso la información, pero así ya con ese resentimiento anterior de lo que había sucedido. Y entonces tiene como un diálogo con una amiga que también se dedica como a la protección de los animalitos. Y entonces hay un diálogo entre ellas, pero no sé si por equivocación o lo hizo a propósito, me lo envía a mí, pero con unas groserías horribles, que incluso yo le había aconsejado que ya no dijera groserías porque eso tiene una mala vibración y ella lo entendió, supuse que así lo hizo. Entonces, ya me manda esa información, la escucho y la verdad sí la mandé a freír espárragos, ¿eh? Le dije que ya no me volviera a contactar, no le dije, me contuve, no le dije ninguna grosería como ella, pero sí la puse en su lugar y le dije que no me vuelva a contactar.
Entonces, eso ahí caigo en un resentimiento. Yo no quiero sentirlo, ¿eh? Porque pues es problema de ella. Sí, ¿Usted qué opina? deme oportunidad de tomar nota. Estoy tomando nota Sí, porque son varias sí, gracias. cosas. Ujú. ¿Alguien más quiere compartir, comentar o comentar algún Gracias, comentario? David. Sí, gracias. Gracias, Zelda. ¿Algún comentario de las compañeras? ¿Alguna orientación? ¿Alguna guía? ¿Alguna observación? Bueno, bueno, me voy a permitir pasar a algunos puntos. Estoy tomando nota. Creo que lo más importante de aquí es entender que lo que es Dios, lo vamos a ver en la sesión 12, que ya estamos a punto de entrar. Se dice que Dios es amor. Aquí el punto es qué es amor, cómo interpretar el amor, que realmente no es algo así como un sentimiento humano, sino que es como una identificación del otro, de mí en el otro, y es una integración que no es afectada por, o no permitimos que afecte la personalidad, tanto la mía como la del otro. Es como identificar al otro como una extensión de Dios como yo lo soy. El ejemplo de Dios de que es un dador incondicional es maravillosa. Entonces creo que tendríamos que entender la naturaleza de Dios en el sentido de lo que es amor. Y eso es básico, es vital. O sea, es importantísimo que todos nosotros hagamos esa introspección, esa comprensión de la naturaleza auténtica de Dios, porque con ello podemos entender cuál sería la forma de operar acá, aún como seres humanos. Esa sería una primera sugerencia. En el punto de Trinidad que comentaba respecto a quién debería amar primero o más, o quién debería dar el paso, ¿no? Si es el niño o la mamá, ¿a quién le corresponde ese sentido de ir más allá? De hecho, les corresponde a la persona que tenga la conciencia, que tenga el despertar mayor. No importa si es el niño, no importa si es la mamá. Recordemos, por ejemplo, el caso puede ser una madre que tenga dificultades para entender al hijo, pero el hijo o el niño tiene capacidad de entender a la madre y de perdonarla y aún así seguirla amando. Que hay casos en la historia que ha pasado así. Entonces pareciera que el niño ha sufrido todos los desajustes de una madre alcohólica, por ejemplo, y ha sido capaz de cuidarla aún en su vejez o dedicar su vida para rescatar a su mamá, por ejemplo. Igual a un padre puede ser el caso. Entonces, no es el grado de edad física el que digas esta o tal persona. Entonces, tiene que ver con el grado de evolución de la conciencia. Si podemos valorar la evolución de la conciencia en el grado de amor incondicional, el grado de comprensión conforme a la verdad, podríamos decir que obviamente el Maestro Jesús nos lleva de calle, como dicen los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una comprensión de la verdad, de la naturaleza de Dios en él y en sus semejantes, aunque fueran buenos o no lo fueran. Entonces el Maestro Jesús tiene esa característica. Por eso es el modelo y el ejemplo para todos nosotros respecto al amor, respecto al perdón, respecto a cómo amar al enemigo. O sea, Él es el modelo, es el referente que nosotros hemos elegido. En el caso de lo que comenta Trinidad, un punto muy importante es que esta instrucción nos quita como el peso de decir, chin, pues ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Yo no puedo. Y aquí nos dice que no es necesario que lo puedas, sino que debes de entender qué se espera de amar a un enemigo que no es ternurita, ni afecto, ni cariñito como lo pudiera hacer con alguien querido y de confianza. Eso es válido. Pero en el caso particular, por ejemplo, de la familia, donde tenemos padres, padre, madre, hijos o esposa, esposo, hermanos, etcétera, en el núcleo familiar opera que los que hemos sido contrarios, hemos entrado en conflicto en el pasado, la ley nos reúne como familia para que aprendamos a perdonarnos, a amarnos como a nosotros mismos. Ama a tu enemigo, aunque esté en el seno familiar, como a ti mismo. Y en ese sentido, aquellos que conocemos esta instrucción,
estamos, entre comillas, obligados por ley, por comprensión, a responder ese reto. En la enseñanza, por ejemplo, de los toltecas, de buscar un ogro, de buscar el enemigo en casa o en el enemigo en la familia o en, no sé, cercano, en el trabajo, se refiere a que son instrumentos para que podamos desarrollar la capacidad de amor a otro nivel, a un mayor nivel. Sin embargo, no es dejarnos, pero tampoco es entrar en conflicto, en resistencia para defender nuestra autoestima, por decirlo así. ¿Por qué? Yo puedo tener un padre desajustado, violento, inclusive enemigo de vidas anteriores, y yo puedo reaccionar, decir, bueno, pues es que la ley me dice amar a mi enemigo que está en mi casa y que es mi papá, por ejemplo. Pero si yo acepto que nada más puedo, como de dientes para afuera, amarlo, así a mediano, entonces ahí simplemente puedo estar malinterpretando. Es decir, tengo que aprender a superarme yo en mi grado de amor, porque de esta forma podemos caer en recostarnos en este principio de que la ley no me exige amar a mi enemigo como yo lo había entendido, por ejemplo. No sé si me estoy explicando, estoy dando a entender. Entonces, esto depende de cada quien. Por ejemplo, Trinidad, comentando el caso, ella puede decir, bueno, con esto me libro de querer amar a mi hermano o a mi hermana que no la aguanto, ¿no? Que es mi enemigo. Es mi peor enemigo, lo tengo ahí cerquita. Es un ejemplo, ¿eh? No lo estoy manejando de manera real. Entonces ella puede decir, bueno, pero lo cierto es que en los casos de la familia, sí hay un compromiso antes de encarnar, por ejemplo, de liberar ese sentimiento de animadversión o esa falta de perdón, porque estamos vinculados con ese propósito, que nos va a costar y nos está costando trabajo, es así. Pero yo les aseguro por experiencia propia que ha sido la mayor bendición el tener el enemigo en casa. Y no es que sea mi enemigo como tal, es que yo lo percibo así. O me siento ofendido, me siento humillado, me siento que dice palabras feas y lo tomo tal cual. Entonces sí es importante que aprendamos a ver esas diferencias o esos distingos. No es lo mismo, obviamente, con un enemigo externo que me lo encontré, no sé, alguien que de alguna forma, como el caso quizás de Elda, que es una situación externa, que es una persona que no están vinculados por ninguna situación afín. Simplemente ocasional, se encuentran, se conocen, parecieran amigas y se dan esas dificultades. Entonces, en el caso de Linda, porque también es un comentario interesante, no se nos obliga a aguantar. Lo que tenemos que hacer es comprender por qué estamos en una tensión de aguante. O sea, tenemos que despertar a nuestra forma de administrar y manejar la energía emocional y mental. ¿Por qué? Porque puede ser una persona del trabajo que me las hizo y yo, o sea, me quiero vengar o simplemente pues no la aguanto y no la tolero y bye, ¿no? Por ejemplo, como dicen. Pero lo cierto es que eso me sirve de instrumento para revisar mi capacidad creativa, cómo estoy creando mi entorno y usando a esa persona para aprender cosas de mí que están en mi inconsciente y que por eso salen de manera desorbitada. El mismo caso, por ejemplo, de Elda, la resistencia. Ahí la clave no es que lo haya hecho bien o mal. La clave es que no se conoce a sí mismo, no nos conocemos, no estamos cuidando a dónde va nuestra mente y cómo calificamos una realidad, cómo percibimos. La percepción es realidad. Entonces hay cosas que necesitamos aprender de esas circunstancias, que no nos damos cuenta. Y una prueba de ello es que volvemos a caer, no con ella, sino con otra persona parecido, en igual, o sea, en circunstancias muy parecidas. Entonces yo diría que este proceso de aprender a amar no es simplemente amar porque Jesús nos dice que amemos, como ahorita lo hemos entendido un poco, pero nuestra naturaleza es ser pocos potencialmente, válgase, expandidos de luz, de amor, pero un amor equilibrado, un amor con sentido común, que muchas veces lo perdemos, un amor con voluntad
voluntad de actuar desde una óptica elevada, de la óptica del Padre, con la voluntad del Padre. Por ejemplo, la voluntad del Padre, si tengo a un padre o un hijo karmático, pues es que resuelva mi karma con esa persona. Si la otra persona no lo quiere resolver, a mí me corresponde, pero para eso tengo que equilibrar mi estado vibratorio con respecto a esa persona. No en balde y no por casualidad y no por azar, tengo a ese padre, a esa madre, a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa. No es en balde, no es por casualidad. Entonces ahí hay una necesidad de superarme un poco más, de exigirme un poco más. Ahora, si no se puede, bueno, no se pudo en esta vida, volvieron a quedar enemigos, se echaron, ¿cómo se llama? Rayos y centellas energéticamente, pues se programa para otra vida. Pero ¿para qué queremos seguir postergando un proceso? Entonces yo diría, pues empecemos a aprovecharlo. Pero obviamente no todos tienen ni la disciplina, ni la capacidad, ni la fortaleza, ni el deseo de sublimar su ego. La gran mayoría de los problemas de este tipo, del aprender a amar como el Padre ama o como Jesús amó, por eso hablábamos de que era bueno tener un modelo. El modelo de Jesús no es literal que te peguen en una mejilla y pongas la otra. No, aquí lo están explicando. Pero si no estudiamos, no entendemos este concepto. Entonces, creo que poco a poco vamos a ir comprendiendo un poco más. Eh, mm, ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál es el ideal? El que ustedes pongan. Si ustedes no quieren despertar, o sea, quieren mantenerse como en la raya para abajo, no es que lo esté criticando, digo, es un ejemplo. Pueden hacerlo. De manera consciente puedo decir, pues yo no llego a tal grado y ni quiero llegar. No, esto, que amar al enemigo, para caramba. Pero si lo estamos leyendo y lo estamos interpretando quizás de una mejor manera, pues es una invitación para practicarlo. Entonces, o sea, como estamos estudiando pero no queremos aplicarlo, pues entonces no tendría mucho sentido estudiarlo, ¿no? Como alguien diría, bueno, mejor quedémonos en la ignorancia y así nos la llevamos pian pianito, ¿no? Felices y contentos. Eso no es cierto. Ni felicidad ni contento será, pero estás en tu derecho, ¿no? Si fuera el caso. Entonces, no sé, espero que, digo, lo que quiero no es criticar ni quiero, ¿cómo se llama? Enjuiciar a nadie. Esa comprensión que ustedes me permiten tener, pues es porque también estoy en mi proceso yo, mi proceso personal. Y yo me he dado cuenta las veces que he fallado, pero ahora me doy cuenta de las veces que he logrado el dominio de mi propio yo, el tener conciencia de mí mismo y poderme ajustar, no a la primera, te ha tardado años, pues toda la vida, pero lo estamos logrando con el favor de la presencia divina, ¿no? Pero aquel que quiere lo puede hacer. Entonces, poco a poco. También lo otro, no busquemos situaciones que no nos corresponden. Por ejemplo, el que una vecina, que un compañero de trabajo, muchas cosas se nos dan no porque vengan a nosotros, sino porque nosotros las atraemos vibratoriamente de manera inconsciente, la mayoría de las veces. En nuestra realidad atraemos personajes que nos pensamos que vienen y que nos están haciendo daño y son malos, son enemigos. No, la pregunta es, ¿por qué atrajiste una persona con estas características? ¿Qué te indujo a sacar y qué estás aprendiendo de tus propias reacciones mentales y sobre todo emocionales? Porque es lo que uno que tendría que pensar. Acuérdense que creamos nuestra realidad. Inclusive atraemos los personajes afines por necesidades de comprensión, porque se haga consciente el inconsciente. Ese sería mi comentario. Espero que haya quedado claro y que no se vayan a sentir mal. Digo, es mi intención pues, que vayamos avanzando de manera madura, con felicidad y con alegría y disfrutando el proceso. Yo les aseguro que cuando uno va avanzando, aunque sea poquito, no es lo mismo que quedarse en el mismo estado de conciencia que hemos tenido quizás siempre. Se requiere esfuerzo, se requiere paciencia. Ahora, si llega el caso de que digan, es que yo no puedo amar a mi enemigo, no puedo perdonarlo, pueden dejarlo en stand-by. Decir, bueno, no puedo.
Pero no dejen de decirle al Padre, ayúdame a perdonar como Jesús nos enseñó a perdonarnos. Ayúdame a recordar que en el otro hay una chispa divina, divinamente tuya, como la que yo tengo. Ayúdame a pensar que quizás eso que recibí que no perdono, quizás yo lo hice multiplicado. Esa sería la sugerencia que yo haría para que la oración le sirva en su progreso, en su proceso. ¿Vale? Bueno, aquí yo creo que vamos a cerrar porque el tema es bastante bonito. Yo les invito, digo, que lean, que relean, que releamos esta instrucción. Y miren que está amada a vuestros enemigos. Se los voy a mandar por si requieren, ahí enfatice algunos textos, algunas partes del texto y se los enviaré. ¿En qué Entonces, página nos quedamos, perdón? sí, aquí se lo digo, 229, Gracias. lo reenvío, 229. Ya para cerrar, dice, para los incrédulos, amar a los enemigos es un absurdo. Si ustedes le dicen a sus familiares o a cualquier persona que no conoce esto, es que el maestro o Jesús o Dios quiere que ames a tu enemigo. Dirás, es que estás loco. Estás, como dicen los niños, operados del cerebro. Aquel para quien la vida presente lo es todo, solo ve en su enemigo un ser pernicioso que perturba su tranquilidad y cree que solo la muerte puede librarlo de él. De ahí proviene su deseo de venganza. No tiene ningún interés en perdonar. Recuerden los hermanos que viven en el plano espiritual, los desencarnados. Bueno, también nosotros, que muchas veces estamos encarnados y no queremos ni tenemos intención de perdonar, salvo que sea para satisfacer su orgullo ante el mundo. Perdonar en ciertos casos le parece incluso una debilidad indigna de él. Si no responde con la venganza, no dejará por eso de guardarle rencor y de alimentar un secreto deseo de perjudicarlo. Para el creyente, pero sobre todo para el espírita, la manera de ver es muy diferente, porque fija su mirada en el pasado y en el porvenir, entre los cuales la vida presente es apenas un punto. Sabe que, por el destino mismo de la tierra, no habrá de encontrar en ella más que hombres malvados y perversos, que las maldades a que está expuesto forman parte de las pruebas que debe sufrir, y el punto de vista elevado en que se coloca, cuando él se esfuerza, contribuye a que las vicisitudes le resulten menos amargas, ya sea que éstas provengan de los hombres o de las cosas. Si no se queja de las pruebas, y bien padre, bien interesante esto, si no se queja de las pruebas, tampoco debe quejarse de aquellos que le sirven de instrumento. Si, en vez de quejarse, da gracias a Dios, digo, eso ya es pedir mucho, digo, yo lo sé. Si en vez de quejarse, da gracias a Dios porque lo puso a prueba, también debe de dar gracias a la mano que le proporciona la ocasión de demostrar su paciencia y su resignación. Esto suena muy fuerte. Por eso el Evangelio, según el Espiritismo, y el Evangelio según Jesús, de acuerdo a Jesús, es la llave de oro, es la regla máxima. No es para personas poco evolucionadas o personas que no estén despiertas suficientes para asumir esto. Por ejemplo, en vez de quejarme de que tengo a mi tío, a mi madre, o a mi padre, o a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, que me está haciendo la vida de cuadritos, ese logro que tengo para ayudarme a crecer, uno no lo ve así. Uno en lugar de eso dice, ojalá se desaparezca, ojalá no esté, ojalá ya me lo quite, ¿no? Es lo más común que hace una persona, entre comillas, normal. Pero si en vez de quejarte de ese individuo o de esa vecina que llegó y que te hizo la vida desajustada y sacó lo peor de ti en un momento, dieras gracias a Dios porque estás en proceso de prueba, más que de prueba, es en un proceso de despertar tu conciencia. Entonces, si estás dando gracias a Dios porque esa lección, ese problema, ese desafío, esa prueba, es algo que te permite conocerte y ajustar patrones de vidas anteriores inclusive, también deberías dar de gracias
a la mano o a la persona que está ocasionando que esté demostrando tú tu impaciencia. O sea, eh, es que todo colabora, todo coadyuva a tu formación, a tu crecimiento, a tu madurez. No es fácil. No es fácil porque no estamos acostumbrados en ver en el desafío, en el problema y sobre todo en la persona que nos hace la vida de cuadritos un elemento constructivo para nosotros. Pero miren, mis mejores instructores, maestros y personas que me han enseñado han sido mis peores enemigos. Mejor dicho, no enemigos en el sentido estricto, sino aquellos que me hicieron daño y yo permití que me lo hicieran. O sea, yo no sé qué hubiera pasado si esas personas no hubieran cruzado mi camino, no hubiera avanzado. Digo, en esos momentos uno no lo ve como una bendición. O sea, ver a alguien que te ha robado, que te ha traicionado, que lo que sea. Sin embargo, agradecer a Dios por la experiencia y bendecir el bien en esa circunstancia, quererlo ver, extraer lo mejor de la experiencia negativa y agradecer que ese hermano o esa hermana se cruzó en mi camino para hacerme ver algo que no veía, que lo tenía oculto de vidas, es una maravilla. Si nos enfocamos en que nuestro objetivo es la mejora moral, la mejora del alma, la transformación del yo, o sea, vamos a ver el ego ahí y vamos a poderlo reconocer. Pero si tenemos un ideal como esta instrucción, si no lo tenemos, vamos a agarrar una metralleta y volverle a dar a aquella persona con lo mismo que nos hizo o peor. Sale lo peor de nosotros. Decíamos, es que yo no pude no contestarle. Le contesté porque X y Y. No, o sea, ahí hay impaciencia, hay falta quizás de comprensión, de claridad. Pero es bueno que las cosas pasen de este tipo. Por eso en esta tierra está pasando tanta cosa. Entonces hay un comentario aquí, y yo creo que aquí vamos a cerrar así definitivamente. Dice, en alguna ocasión escuché en la radio que nuestros enemigos son nuestros maestros. Suena muy poético esto, suena así como que, ay, como que nuestros enemigos son nuestros maestros. De hecho, los mejores maestros son los que nos han sacado, entre comillas, o que hemos permitido que saliera lo peor de nosotros. Puede ser que sentir que estar en un extremo de ser dejados sale uno de los defectos porque estamos desequilibrados. Aquellos que conocíamos esta enseñanza en la época religiosa antigua, de que si te pega una mejilla, pon la otra, pues literal lo tomamos. Entonces nos pegaban y dejamos que nos pegaran, porque así dice Jesús, pero eso no, eso es falso. Es la ventaja de tener una instrucción tan elevada, tan clarificadora, tan elevadora, tan verdadera, tan sublime. Y bueno, agradecemos a la espiritualidad mayor por esto. Muy bien, entonces aquí estamos terminando en este punto, en el punto azul. David, Sí, 230, página 230. Adelante. ahorita que dices que debemos de tratar de hacer las cosas, y si no hacemos nada, si permanecemos en silencio, si dejamos que la otra persona haga, diga, y nosotros no decimos absolutamente nada, ¿ahí qué se considera? ¿Indiferencia? Depende del sentido de su silencio. ¿Dejar? Depende de la intención de su silencio. Si su silencio es por comprensión, es en base a la verdad de que la otra persona puede hacer y deshacer y está en su derecho, pero usted no se quiere involucrar para cuidar su energía, para no generar, usar el fuego, es adecuado. O sea, el silencio es como antes de expresar algo que genere mayor fuego, mayor conflicto, si me callo, si me controlo, inclusive si me retengo mi emoción, es adecuado porque estoy aprendiendo a controlar mi palabra, por ejemplo, mi emoción antes de expresarla. Cosa diferente es la represión. Es decir, algunas veces uno puede discutir y comentar. Yo digo, me callo y me aguanto, pero estoy que hiervo internamente, entonces ahí hay una falta de comprensión.
El expresar, fíjense, primero empezamos con el pensamiento. El pensamiento califica una situación. Ah, es que mi suegro o mi suegra me está haciendo la vida imposible. Paz. Luego viene la palabra. La palabra expresa lo que el pensamiento, pero entre el pensamiento y la palabra ya hay emoción. O sea, cómo se tiñe la emoción, de qué color se tiñe, de un tono oscuro o de un tono claro. O sea, entonces son capacidades creativas. El pensamiento es el primero junto con la emoción. De hecho, algunos dicen que la emoción va adelante, antes que el pensamiento lógico o racional. La emoción, paz, el pensamiento y luego la palabra. Retengo mi palabra para evitar hacer más mal o echarle más leña a la lumbre. Ok, está bien. Retengo mi emoción. A lo mejor no la controlo del todo. Tengo un odio tremendo. Tengo unas ganas de desquitarme, venganza tremenda. Pero me conecto, como dicen, vigilad y orad. Me conecto y polarizo en mi capacidad ese sentimiento que muchas veces no puedo controlar. Pero mi intención ya no es empatarme con esa venganza, con ese deseo de resentimiento, de dañar, de hacer trizas al otro. Entonces detengo también esa línea. Y a la siguiente oportunidad ya voy con la posibilidad de volver a retener la emoción y polarizarla más fácilmente. Dios no nos pide perfección, Dios no nos pide santidad, Dios no nos pide nada de eso. Nos pide que seamos conscientes del proceso que está operando en nosotros. La palabra clave es sé consciente de tu inconsciente. Sé consciente de tus impulsos, de tus pensamientos, de tus emociones. ¿Por qué? Porque cada energía que emitas con una vibración disonante, negativa, oscura, agranda tu defecto y tu sufrimiento. Agranda el mal uso de la energía divina y tarde o temprano te va a pasar factura en una enfermedad, en una situación. No se te dan las cosas que quieres, pues por eso. Entonces, por simple conveniencia, tenemos que aprender a controlar, a ser consciente nuestro pensamiento y emoción. Ya no se diga la palabra, pero aquellos que hablan y que se enojan y gritan por cualquier excusa y pretexto, aparentemente por el otro o por lo exterior, realmente no se conocen y son como barcos a la deriva, ¿no? En vaivén como las olas lo mueven. La mayoría de los seres humanos, un 80-85%, si no es que más, estamos así. Entonces, hay una falta de autoconocimiento, hay una falta de buscar conocerse a sí mismo. Y menos, o sea, hay menos conciencias plenas despiertas. La mayoría de las conciencias estamos como nos tocan, bailamos, por decirlo así. Entonces, ojalá haya servido estas palabras. Sí Bueno. que, sí, claro, muchas gracias, pero es muy fuerte. No, mira, yo te diría, es lo mejor que nos puede estar pasando cuando queremos despertar. ¿Por qué? Porque si esto no lo paramos y lo vemos, vamos a seguir. Lo que pasa es que este proceso ha seguido creciendo sin darnos cuenta. Es como quitando poder, es como un cáncer que está ahí oculto, pero ahí está. Le estamos echando energía disonante, va a generar tarde o temprano enfermedad, sufrimiento, caos. ¿Qué es mejor? ¿Que se genere o llegar antes y darnos cuenta de que podemos revertir el proceso? Pero para eso se requiere despertar y ser consciente. La mayoría ni quiere despertar ni quiere ser consciente. Menos quiere amar al prójimo como a sí mismo. Mucho menos quiere amar al enemigo como se ama a sí mismo. O sea, eso es normal. Por eso la humanidad estamos así. Son muy pocos los que llegan a esta comprensión o quieren llegar a esto y son menos los que quieren aplicarlo. Digamos, eso es una verdad. Porque no importa la Bueno, religión, no importa la enseñanza. Lo que importa es entender esto y empezar a hacer el esfuerzo por revertir la tendencia que tenemos de inconsciencia, de ignorancia, de seguir en la misma, de que el ego sigue controlándonos y sigue haciendo desastres con la energía creativa que es nuestro Padre en nosotros. Pero ¿qué le vamos a hacer? Faltarán más vidas en las cuales otra vuelta, lo que sea necesario. no, Digo, lo ya, que sea hasta ya. necesario, yo sí me anoto. Digo, o sea, ya llegué a la comprensión de que quiero ser buena gente, quiero ser bueno porque me conviene.
Que mi ego, Claro. que le duele y que sufre y que se tira al piso, por lo que sea, tírate al piso, ego. Haz lo que quieras, jálate los pelos, haz lo que quieras. Pero primero es Dios y primero es mi proyecto. Mi proyecto es de mi alma, no de mi ego, no de mis pensamientos ni de mi forma de pensar y, oye, es que estoy peleado con la tía, con el tío, con el hermano. Esos son ondas tuyas. El alma está con una intención. Conócete a ti mismo y transfórmate en la mejor versión para que seas un canal de bendiciones para los demás. Todo lo que bloquea ese proceso se tiene que quitar, se tiene que desmantelar. Si no lo hace Dios, porque Dios no lo va a hacer, lo hacen las circunstancias y tus propios efectos que has sembrado, los cosechas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejar de estar cosechando o sembrando cizaña. Si dejas de sembrar semillas negativas, pues tarde o temprano, a lo mejor ahorita no, pero tarde o temprano vas a empezar a cosechar lo bueno, la semilla nueva, la semilla cambiada. Cambia tu pensamiento, cambia la mecánica de tu pensamiento, pero si no eres consciente de qué mecánica estás trabajando, nunca vas a cambiarlo porque no eres consciente. La inmensa mayoría de los seres humanos estamos así. No somos conscientes de que creamos nuestra realidad porque pensamos que viene de afuera, porque viene el papá, porque viene el tío, el hermano, porque viene la vecina que aquí se aporrea con los perros y gatos. Eso es simplemente apariencias. Son proyecciones nuestras que toman carne, que toman nombre y personaje en nuestro cuadro mental y emocional, que es lo peor. O sea, lo emocional es el drenado de energía, es calificar la energía del padre en algo disonante, pero quien sufre va a ser uno, no hay otra. Y quien haga el esfuerzo, lo va a compensar uno, lo va a lograr uno, va a sentirse mejor uno. Qué bonito es dejar que las situaciones antagónicas las estás resolviendo de uno en uno. Te sientes mejor, te sientes más en paz. Hasta un peso se te quita. Dices, ay, qué felicidad después de la tormenta. Pero si te quieres quedar en la tormenta, pues síguele echándole, ¿no? O sea, depende de cada quien. La ventaja es que tenemos muchas vidas. El problema es la calidad de las vidas, que no ni cuenta nos vamos a dar de con qué calidad las vivimos. Digo, yo quiero avanzar, quiero apurarme, no en el sentido de que ya se hagan las cosas rápida. Quiero tener conciencia de lo que el Padre sabe que debo de cambiar. Amada presencia, amado Padre, ayúdame a ver lo que no veo. Ayúdame a aceptar lo que no acepto. Ayúdame a conocerme como tú, solo tú me conoces. Y enséñame a amar como el Maestro Jesús amó, que es una vara alta, sí, pero quiero eso. Yo no sé cómo ni cuántas vidas tarde, pero entre más lo pida y lo desee, más rápido voy a llegar. Ese sería el planteamiento, o es la sugerencia de planteamiento. ¿Vale? Bueno, ahora sí. Gracias. Gracias, Trini, por tus comentarios y gracias por los comentarios de todos. Esta charla es una charla muy particular por el tema. Y bueno, cualquier duda y comentario, vamos a cerrar el día de hoy aquí, agradeciendo a la espiritualidad la oportunidad y bendecir esta instrucción. Es maravillosa. Ojalá pueda llegar a muchas personas para que los velos de la ignorancia, del personalismo se quiten y podamos ser libres, porque solo la verdad nos hace libres. Entonces, gracias a la verdad representada por el Divino Maestro Jesús y gracias a nuestros mentores y guías espirituales que nos acompañaron en esta instrucción. Pues bueno, nos vemos para la próxima. Vamos a estar más contentos, más felices, porque pues la verdad nos estará liberando poco a poco, pero vamos en ese camino, ¿no? Página 230 y ahí continuamos. Muy bien, pues bueno, gracias. Gracias a todas, a todos y permítanme, voy a Gracias, cerrar. buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches, un fuerte abrazo. Gracias.